En este video te voy a enseñar cómo se instala un sonido profesional para un evento de 8.000 personas y al mismo tiempo te voy a enseñar el nuevo sistema Aviator e-Visa de la marca Prodigy Systems. Comenzamos. Lo que vamos a hacer a continuación es que se va a realizar el montaje para lo que sería la presentación del nuevo sistema de Prodigy Systems Aviator e-Visa. Entonces acá tenemos una torre elevadora y la estructura del lugar donde se va a realizar la presentación. Ahora más tarde a revelar cada uno del contenido de estos equipos y vamos a hacer una revisión rápidamente de qué se trata cada uno de estos sistemas. Aquí tenemos los ingenieros que van a realizar el montaje y todo lo que usted debe saber cómo es este sistema. También vamos a hacer unas pruebas de audio. Lo que se está haciendo a continuación es la elaboración de la estructura y se están colocando los pines. Fíjese qué tan fácil se hace. Y bueno, ahí lo que se hace ya es el ensamble de las dos partes. De igual manera como se puso este pin inicial, se va a realizar ya la conexión de las dos estructuras. Son dos estructuras en aluminio de una longitud lateral de 30 centímetros. Entonces el lugar hacia donde se va a proyectar el sonido es todo este espacio. Más o menos yo le calculo unos 60 metros de tiro. Y ahí está el ingeniero de Prodigy Systems que está haciendo sus respectivas mediciones y haciendo los cálculos necesarios para optimizar el sistema. Entonces ya hizo previamente un cálculo por predicción en AC Focus. Un doble refuerzo lateral con dos estructuras para tener más firmeza en la ejecución de la elevación del sistema. Ya han avanzado muchísimo en poco tiempo, así que excelente trabajo. Sí, por lo menos. Sí. Esta salida que está aquí podemos activar una caja pasiva completamente, tiene dos módulos amplificadores adentro y podemos hacer eso y una vez te ahorras un poquitico lo que es en el gasto, en tu costo del equipo, un activo, un pasivo, un activo, un pasivo. Va a ser bien chévere porque de esta manera te puedo ahorrar más dinero. Y vamos a incluir el cable posiblemente va a incluir el rain cover, que es la bolsita, y va a incluir también el cable para activar completamente incluido. Vale, me gusta mucho eso. Está muy bien. No es que y aquí están las especificaciones técnicas del equipo. Sí, correcto. 700 RMS. Claro, el componente 700 RMS, tiene 2004 RMS amplificador, sí. Tiene 134 decibeles pico, baja 70, sube a 20, eso es lo máximo. Y estos son los tipos de conexiones. Este es el modelo, este es el APO que significa activo, el P significa pasivo. Prácticamente aquí tiene PowerPoint para hacer el link de corriente. El próximo también, algo nuevo que van a venir en los próximos, que van a venir con el clip. Aquí arriba, que es una cosa que se me escapó. El seguro. Van a venir con los clips. Son conectores, van a venir nuevos conectores de la marca Citronic. Ya tenemos un contrato con ellos. Costo. Sí. Entonces, la madera es muy buena, es plywood ruso, 100% plywood ruso, sí. No usamos plywood de baja calidad. Los amplificadores son de muy buena calidad. Los amplificadores, todo lo que tratamos de hacer, lo tratamos de hacer de la mejor calidad posible sin alterar el precio. Lo que queremos es tratar de mantener el precio lo más accesible al público, Sí, ¿sabes? pues sí. Estar en ese rango donde el público pueda decir, bueno, el RCF no le llego a tal, pero sí le puedo llegar a esta. Entonces se ve bien bonito desde lejos, se ven bien chévere esta onda como del ojo. Sí, el colorcito rojo significa de que usamos los componentes de la marca italiana La Voz, que usan los componentes, que usa el color rojo, porque el Ibiza usa el color azul. Que es de Weimann. Azul de Weimann. Azul de Weimann. Eso queríamos. Y el naranja, que es el logo nuestro, que es el color de la marca. Sí. Prácticamente quisimos darle un tono más colorido. Me gusta hacer este... el chapado. Sí, está súper bien. Sí. Y gusta más todo activo. Claro. Pero tú tienes aquí, listo, una salida de pico que perfectamente le podía dar servicio a una pasiva con el consiguiente ahorro en el precio. Sí. Y en
Doble 12 igual, pero ya de 8 contactos. Porque necesitamos 6 contactos. Un telepía. Wow, excelente. ¿Qué opinas, Pespoti? Excelente. Eso es. Definitivamente. Esta caja, pero estos son. Es el mismo, no sé. Carlos, que a usted le gusta para reventar, ¿es el mismo o no? Yo lo traje como para mostrar los componentes. Es muy pa- Para que la gente cheque el componente. Can be. Este es el mismo. Creo. Te lo dice Ale. Buen material, Ahora, hacer que la gente conozca por lo menos. Sí, que lo parte. Sí. Vea los componentes. Tenemos el sistema ya el doble de 12, que ya notablemente es mucho más grande, pero conserva las mismas líneas estéticas del otro sistema. A continuación es que el sistema se va a soportar por medio de esta estructura elevadiza. No va a ser 100% dependiente de este diferencial, sino que el soporte va a estar acá preparado para sostener el peso de este sistema. Y el elevador se va a utilizar para terminar de alinear las cajas y de colocar la última que falta. Entonces se abren las patas de modo que exista el apoyo suficiente en las 4 direcciones que se va a hacer el sistema, y al mismo tiempo se garantiza la seguridad y la integridad del evento. Bueno, aquí entonces está haciendo la conexión de señal. Conexión de señal, conectores Newtrick. Bastante fácil la conexión de una caja con la otra. Y aquí tenemos las conexiones de red que nos sirven para el control remoto de los procesos del altavoz. Se hace por cable de red y mediante un software propietario de la marca. Acá el gran ingeniero Arsenio nos va a empezar a realizar los trabajos para que estas cajas suenen una maravilla. Entonces así se ve el montaje. Muy bien. Aquí se está viendo el montaje. Menos mal aclaró un poco el día porque el calor aquí en Barranquilla es impresionante hasta ahora, lo cual puede favorecer a que el nivel de presión sonora sea bastante elevado, debido pues a que, como saben bien, la temperatura hace que la velocidad del sonido aumente y da la impresión de que el sonido se escucha más. Bueno, nos encontramos este monstruo doble de 18 poliuria, ¿cierto? Sí. Cabo de poliuria. Vea componentes neodimio. 3009 componentes, 4000 watts. 141 decibeles. Un diseño espectacular. Su subwoofer doble de 18, 4000 watts RMS, 2000 por cada uno de los parlantes. Tiene 2 módulos de amplificación diseñados por Prodigy Systems. Componentes La Boche, y obsérvese el espectacular diseño de la reja frontal. Lo hace lucir muy profesional, muy profesional. Se siente robusto. Bastante gruesa la reja frontal. Muy buen grosor, excelente el acabado. La verdad se ve mucho mejor que en las fotografías que yo estaba mirando el equipo. Entonces se ve sensacional. Y me gusta mucho este contramarcado de Prodigy Systems. Y obsérvese que aquí tiene también para pararse. Muchos fabricantes no piensan, pero este me gusta mucho que ponga las patas para poderse parar. Bueno, algo que nos gusta mucho es que en estos lados observamos que se encuentra unas asas. Ahí están mostrando cómo se mueven. Fácilmente puede cargarse entre 2 personas. Acá nos encontramos un espacio donde se puede pasar la cinta para amarrarse los altavoces. Y el ingeniero ya está haciendo el arreglo de los subwoofers. O sea, el manual de instrucciones nos dice que debemos hacer el QR para poder extraer la información del manual de instrucciones. A mí me gusta mucho esto, que sea consciente del cuidado del medio ambiente.
Entonces, pues aquí efectivamente, después de hacer escaneo en el QR, nos encontramos ya todo lo del subwoofer. Todo es todo. Excelente. Y la verdad, tengo muy buena expectativa por el diseño de la caja. Al tener muy buena profundidad, pienso que el diseño acústico, los graves pueden tener muy buen impacto en 50 e incluso en 40 Hz con un cable. Aquí les voy a mostrar cómo lo hizo. Y aquí está haciendo la medición para hacer el arreglo de los subwoofers. Ok, ahí está haciendo la medición. Maestro Arsenio, a media longitud de onda, ¿a qué distancia lo vas a poner? Está muy chévere. Está cortado 70. Ah, ok. Si necesita entonces una distancia de más de 4 metros. Serían 240 de centro a centro. Afuera. Wow. Se va a escuchar muy bien. ProNet, ¿cierto? La interfaz. Este es con cable, para cable. Acá ha llegado el generador eléctrico donde se van a hacer las conexiones para el sistema. Entonces estamos haciendo los ajustes para activar el equipo y se va a realizar las respectivas conexiones. Se realizaron entonces las conexiones y lo que se va a abrir es el modelo Ibiza, que es un grado superior con respecto a estos de acá. Bueno, y entonces aquí ya lo que se activó fue el rack de la conexión de la consola Allen Kit. TGX. Así es. O sea que vamos a tener calidad de sonido garantizada para probar el sistema. Y aquí se realizan las conexiones de lo que sería este sistema de Stagebox. Bueno, observamos acá el subwoofer Prodigy Systems. Me sorprende mucho lo compacto que está. Nos ofrece acá la posición para ubicarse con un poste en la parte superior M20, ¿cierto, Alex? Sí, y es una de las cosas que bueno, a petición del público, es que le vamos a poner un M20 también en el top. Si te fijas, aquí en el Ibiza no lo tiene y el Aviator tampoco lo tiene, pero próxima producción ya viene. Se lo van a colocar, me parece colocar espectacular. porque mucha gente han pedido, yo quiero poner dos cajitas encima, de repente con una bandejita. Y nada, a petición del público, eso está bueno. Este se ve más macizo todavía como se ve construido. Ellos son los que apoyan a Gómez Naranjo en la parte De montaje de los lanzamientos de los sistemas. Hemos montado RCF, DV Technology, Carray y ahora nuevamente con ProDG. ¿Cómo le ha parecido así honestamente el sistema? Bueno, honestamente se ve bien detalladito, bien bonito. Falta la prueba de audio, que es lo más importante para todos los clientes. Sí. ¿Cierto? Es lo más que uno dice, hombre, sí, el sistema es bien robusto, se escucha bien. Como todo, hay que probarlo. ¿Qué tan fácil fue instalarlo? Bastante práctico, rápido. O sea, lo que pasa es que hoy montamos 24 cajas de dos referencias diferentes, entonces tocaba un bumper de una medida, otro bumper de otra, entonces, pero de todas maneras fue bastante rápido. Sí, o sea, el poner el bumper fue fácil y Sí, colgar claro. las cajas. Sí, claro. Ah, ok. El equipo es bastante pesadito, Robusto. es bastante robusto, entonces eso evita de que tenga resonancias en la caja. Entonces, También, tiene razón. suene muy bien. Sí. Bueno, un saludo bien especial a la empresa que está haciendo el montaje, JG Evento, ¿cierto? JG Evento. Ujú. ¿Y qué te parece la estética de los bajos? Yo los veo, a mí me gusta, se ven muy bonitos. Se ven bastante robustos, bien bonitos, detalladitos. Tienen sus cuestiones de metal a ambos lados para la cuestión de deslingar cuando uno va de pronto en un tráiler. Así es. Va Estas de acá, ¿cierto? estas partes acá, claro. Sí, estas partecitas de aquí. A mí me gusta mucho eso. Solo lo he visto en EW y en esta marca. Vamos a tener la ESQ5, una consola. Todos sabemos la calidad de esta consola. No la tengo en mi empresa, pero sé que suena bien. La cosa pinta extremadamente bien para el día de hoy. Y bueno, pues gracias a la empresa, a Gómez Naranjo, a Prodigy System, que estamos pues haciendo como esto. Esto se va a poner buenísimo enseguida. Entonces ya hemos montado otros dos subwoofers en la parte de arriba.
Así que esto hará que se aumenten más la potencia de los graves. Maravilloso, que se puedan marcar y controlar cada una independiente. Eso me parece espectacular. Después de haberlas marcado, ¿qué sigue? ¿Hacer la prueba de audio? Sí. Ah, perfecto. Excelente. Tenemos entonces las conexiones. ¿Qué voltaje se está trabajando? 220. 220. Ah, sí, mejor. 220, sí. Porque no se necesita un calibre demasiado grueso para que estas cajas trabajen bien. Con 110 sí se necesita un calibre más responsable. De voltaje, lo que conocemos para el área de sonido para PA. Y aquí nos encontramos con el distribuidor de conexiones. Y así nos quedó el arreglo final de los subwoofers. Y se va a probar con el preset europeo, que es más plano y más acorde a lo que uno espera oír del sistema. Bueno, observamos que la Aviator LA212 es un sistema de 1100 watts RMS, es aproximadamente 2 decibeles más potente que la Aviator 210. Y esta también tiene la ventaja de poder realizar la conexión a otro altavoz, pero ya con 8 pines, como decía Alex ahora, para alimentar las 3 vías. Eso es potente, mucho más grande que el 210. Y vamos a ver qué tal suena. Resulta que sucede que Prodigy System trae el Wi-Fi Prodigy Net, en el cual nos va a permitir controlar por medio de una vía inalámbrica el sistema sin una conexión de cable larguísima, y se ve supremamente firme y estable. Ahí está nuestro ingeniero Arsenio mostrando y enseñando. Lo único que me falta controlar es que controle 60 cajas, por ejemplo. Ahora llevo 36. 36 cajas. Si es O un pueden concierto, hacer si es un concierto muy grande, necesito 18 más. por lado. Pero ya con 36 cajas. Como Bueno. también poner 2 de repente. Pero tienes que conectarte y desconectarte. O tener dos Yo que esté computadoras. todo conectado a la vez O tener 2 computadoras. también. Ahí hicieron una alineación del sistema y fue relativamente fácil, ¿cierto? No fue complicada hacer la alineación. Vale, podemos hacer una matriz de ese subgrave, copiarla en otro subgrave para cuando arranquemos el doble 12 que va a pedir otra vez para no tocarlo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, o sea, tener dos. Copiar el canal eso, una matriz, copiar el canal ese y tenerlo señalado. Este va a ser el sub para el doble 10 y ahora hacemos otro para el doble 12, porque va a pedir otro tiempo. Entonces el maestro me dice que el parlante es bueno, solo que hay que tener cuidado en qué momento se hace el punto de corte correctamente. Porque yo siento hace tiempo, estás diciendo lo que siento. Quiero que sepas que te llevo dentro, que cuando te acercas ya no es como antes. Ahora quiero tenerte junto a mí y que te hagas muy bien, amiga mía. Y que quiero para ti un amigo. Yo te quiero dar amor, amor. Yo te voy a dar. Casi no multitrack. Hola Viloria. Ahí está Viloria. ¿Dónde está? Se fue. Se fue. Viloria, ¿qué piensa de esto? Estas son las pruebas que me gustan grabar. Cuando veo los instrumentos por aparte.
Ahora sí, esto es lo que yo quería oír, la redondez, la profundidad. Muy bien, se escucha muy bien, se ensayaron los instrumentos por aparte y la verdad se facilita mucho el equipo a la hora de la mezcla, se entiende todo muy bien y se siente una separación muy interesante. Listo, entonces ya lo que vamos a hacer es que el maestro, mis dos maestros, Jorge Luis Sánchez y Garlinis Pelusa van a hacer una prueba de sonido con unos temas que ellos tienen seleccionados. Entonces vamos a ver. Wow. Se sintió la diferencia definitivamente. You do what it takes, pick stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, they eye. And I know these bones will rise. He said, children, that's here. These bones. He spent his whole life trying to forget. Aquí encontramos un viejo conocido que me encanta. Bueno, señores, después de hacer una visita y revisar este sistema Prodigy Systems Aviator, fue una experiencia maravillosa en el cual pues la empresa me invitó a hacer una revisión pues del sistema, una documentación y a compartir también con grandes personas, entre ellos Jorge Luis Sánchez Ginás, que es uno de mis maestros de sonido profesional, y en el cual compartimos conceptos muy interesantes en el momento en que estábamos haciendo la prueba de sonido, y él fue el que encontró el punto dulce en el cual se debía oír el sistema, ¿cierto? Ambos conversábamos acerca de la posición del equipo y definitivamente sí faltó algo más de altura para que después de 50 metros pudiéramos sentir el agudo. O sea, la crítica fue de ubicación, pero pues obviamente el tiempo apremia y la logística pues fue lo suficientemente acorde a la cantidad de personas y quizás de pronto a lo que se quería de pronto demostrar en ese momento. Y es bueno que exista ese tipo de ubicaciones para ver qué falencias también tiene el sistema, ¿cierto? No todo es bondades. Al principio los subwoofers no me impresionaron debido pues a que la calidad de la música y no sé qué de pronto qué ecualización o qué corte le harían a esos bajos, no se veía tan bueno. Pero en el momento en que Garlinis Pelusa, otro de mis maestros, empezó a utilizar unas pistas en WAV, se escuchó mucho mejor el sonido, los bajos eran más redondos y las pruebas con el multitrack, con el multipista, también revelaron que sí hacía falta más poder en los bajos. ¿Qué más les cuento? Es un sistema con un sonido agradable, dulce, la cobertura horizontal es bastante buena y dentro del rango de precio siempre puedo decir que tiene más cosas que respecto a los competidores según mi experiencia, porque por ejemplo si vas a comprar un DB Technologies o un RCF otra marca que tenga eso mismo, pagas muchísimo más dinero. Y en este caso con este sistema el sonido ya viene incorporado con toda esta parte de control de ecualización, de retardo, todo lo que sería el componente del procesamiento que uno necesita para sonido en vivo ya está incorporado en la caja, lo cual pues me parece excelente y de verdad que es bastante sorprendente. Este mismo procesamiento lo manejan marcas más costosas en sistemas autoamplificados. Por ejemplo, la marca HK Audio tenemos esa parte. Y bueno, pues se vienen cosas interesantes para Prodigy Systems con este sistema. A pesar de que sean componentes La Boche, ellos están enfocados en ofrecer, por el precio que estás pagando, una calidad muy buena
no la mejor, importante decirlo, porque para eso está el sistema Ibiza que tiene Beima, que es algo muy top. Entonces, si uno se pone a ver, es una muy buena compra, la verdad. Es una compra pues que es rentable. Entraría en los ratings técnicos debido a la calidad de los componentes, y en las mediciones, según lo que vi, la respuesta es bastante plana, y no tiene esa pérdida de agudos tan abrupta que yo observo en algunos otros sistemas más costosos. Todos coincidimos que el sonido es bueno, sorprendente, para el precio. Para el precio es bastante bueno el sistema. El peso, sí es la caja, sí el sistema es bastante pesado las cajas, pero es para evitar algún tipo de resonancias que muchas veces se presentan en sistemas livianos. Entonces, recomendadísimo. Si usted quiere ver los videos que he hecho de Prodigy System en mi canal, haz clic en estos enlaces que van a salir a continuación. Y feliz Navidad para todos.